Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. En parte, debido al éxito de la divulgación de la ciencia, por el aumento de canales y plataformas de internet que permiten difundir mensajes a una gran cantidad de personas, pero sobre todo por la comprensión de que la divulgación no es solo divulgación de las ciencias naturales, sino que debemos pensar la divulgación del conocimiento tanto de las ciencias como de las ingenierías como de las humanidades. La comunicación pública del conocimiento, por supuesto, incluye a las ciencias naturales, pero también debe incluir a las ciencias sociales y las humanidades, como la filosofía y la historia. La divulgación de la filosofía es una actividad en plena expansión. Existen muchos grupos, páginas de divulgación en la red, en blogs, en Facebook y sobre todo en YouTube. No unos cuantos, y debido en parte a la emergencia por COVID, podemos encontrar decenas de profesores, como un servidor, que están usando esta herramienta. Pero canales y esfuerzos estrictamente divulgativos de divulgación de la filosofía en realidad son muy pocos. Y que esos canales lleguen a personas no interesadas permanentemente en la filosofía o que no estén estudiando filosofía y que lleguen a la población general es bastante discutible. Y lo mismo pasa con la divulgación de la ciencia, que llega a un público ya interesado en temas científicos y no llega necesariamente al público general, al ciudadano común. Llegan a comunidades y poblaciones específicas ya interesadas y con cierto tipo de conocimiento previo. Y si este fenómeno sucede en la divulgación científica, no sería raro pensar lo mismo en la joven práctica de la divulgación de la filosofía. Hay muchos canales escolares para la formación, canales que siguen los planes y programas de estudio de cada país, sobre todo para estudiantes de educación media y media superior. También hay muchos canales para estudiantes de filosofía a nivel licenciatura, algunos de excelente factura. Lo que se publica y trabaja en esos canales son sobre todo comentarios de la obra de autores. Hay menos canales que tratan problemas filosóficos y esos son los que más se acercan a la noción de divulgación. El conocimiento filosófico es un conocimiento altamente especializado y sumamente formalizado que no puede llevarse sin reconstruir el discurso divulgativo. Con un lenguaje especializado, con conceptos tan difíciles de transmitir como el conocimiento altamente especializado de la ciencia. La palabra es la morada del ser, pienso, luego existo, ser es ser percibido. Estos conceptos requieren un proceso de recreación divulgativa que no es para nada sencillo. La divulgación de la filosofía no es enseñanza académica de la filosofía al estilo de la tradición de la formación académica universitaria. Uno de los retos de la divulgación de la filosofía es enfrentar el ruido, el estruendo, digamos, de los medios tradicionales, noticieros de televisión o radio, o incluso las propias redes, para ir transformando ese ruido en información, distorsiones y mentiras que son frecuentes en estos medios y tratar de ir diluyendo la doxa y tener, ya no digas una episteme social, sino al menos doxas mejor informadas. La filosofía puede ayudar al ciudadano a defenderse de esos medios de comunicación masivos, de los sesgos e intereses políticos, geopolíticos, ideológicos y comerciales, de los discursos informativos de los medios, ejerciendo el poder del pensamiento crítico. Otro fenómeno que impacta la divulgación de la filosofía en redes sociales es que algunos canales con contenido filosófico está mezclado con aspectos políticos y sociales que no están tratados en todos los casos desde posturas y principios académicos, tanto de la filosofía política
o de la sociología o de la politología. En realidad son canales con opiniones sobre los temas de actualidad, algunos bien fundamentados, pero algunos otros dan opiniones poco fundamentadas o de plano son canales de propaganda política. Algunos plenamente panfletarios de izquierda, pero muchos más de ultraderecha. Y esto afecta la imagen pública de la filosofía. La divulgación de la filosofía está inserta en el problema de crear una imagen pública para la disciplina. La divulgación es esencial para la construcción de la imagen pública de la filosofía y hay una necesidad de divulgación filosófica que debe acompañar la formación de los públicos, no sobre los conceptos y doctrinas filosóficas propiamente dichas, sino también sobre la importancia, pertinencia del conocimiento filosófico, las formas de argumentación y su importancia en el mundo actual. Vivimos en un tiempo en que la formación filosófica no es un lujo, sino una verdadera necesidad, una necesidad imperativa. No podemos acercarnos, no se diga a resolver, ni siquiera a entender las grandes y urgentes cuestiones de nuestro tiempo, del cambio climático global a la migración, de la crisis de las democracias, a la desposesión de los recursos naturales, sin filosofía. El gran desafío de la divulgación de la filosofía es conectar los conocimientos filosóficos con los problemas del mundo contemporáneo, políticos, sociales, culturales, científicos y ambientales por un lado, y conectar con las necesidades e intereses de las personas, tanto en su dimensión individual como en su dimensión social comunitaria. Por lo que llegamos otra vez a la formación de los públicos, en la formación de la apropiación e importancia de la filosofía. Pero al mismo tiempo es tan importante la formación del público como del filósofo que se dedica a la divulgación de la filosofía, no en los aspectos filosóficos propiamente dichos, del cual es especialista, sino en la comprensión de la relación filosofía-sociedad. Por supuesto, hay una necesidad de formación teórica práctica, por ejemplo, en el manejo de medios de comunicación, radio, prensa, redes, pero quizá lo más importante es aprender las características del discurso divulgativo, de las formas de recreación del conocimiento especializado de la filosofía y su transformación a la narrativa divulgativa, la práctica y saber constructivo de la recreación del discurso filosófico. Y eso que es en apariencia sencillo es supremamente difícil, porque hay que aprender a desprenderse de las normas y características discursivas y expositivas de la propia filosofía. Para construir nuevas prácticas narrativas hay que deshacernos, al menos en parte, de la propia formación académica, y eso no es nada fácil, pues precisamente nos formaron para reproducir un cierto estilo de argumentación y exposición para conservar el llamado rigor académico y para poder comunicarnos con nuestros compañeros y maestros. Es decir, nuestro saber es un obstáculo epistémico y práctico para el ejercicio de la divulgación de la filosofía. Quizá las formas filosóficas más cercanas a la literatura se acercan más a la labor divulgativa que la argumentación filosófica tradicional. Sí, esa del tipo si P entonces Q, o si H entonces P y se da P, entonces H. Otro factor que obstaculiza la divulgación de la filosofía y que también sucede en la divulgación de la historia y en la divulgación de la ciencia es el prejuicio academicista sobre la conversación filosófica con el gran público. La divulgación como un oficio que se ve como de menor categoría comparado con la docencia y la investigación.
burla e incomprensión académica, pues se mira la divulgación como una banalización, incluso como una actividad que degrada el propio saber filosófico. Si eso sucede con filósofos que han impactado la cultura popular y que son motivo de conversación en redes, al estilo de Zizek o Bullihan, imagínense un joven y pequeño divulgador recién salido de la universidad. Entonces, una de las primeras labores para fomentar la divulgación de la filosofía es romper esa percepción dentro de la propia comunidad filosófica. A ese fin, por supuesto, no ayuda para nada iniciativas como el coaching filosófico, la superación personal o la autoayuda, o cosas por el estilo, o memes de gatos negros que distorsionan el conocimiento filosófico y también distorsionan la imagen pública de la filosofía. Pero para no parecer demasiado negativo, iniciativas como la filosofía para niños, los cafés filosóficos y otras formas de llevar la filosofía a la calle, como conferencias masivas, están ayudando a cambiar la percepción de la filosofía como un saber obscuro. Otro gran reto para la divulgación de la filosofía y que pasa en todos los campos de la divulgación del conocimiento y que es difícil de romper es la lógica del autoconsumo. Filosofía para filósofos, filosofía para estudiantes de filosofía, cuando la clave es filosofía para el ciudadano, filosofía para todos. Hay que generar una tradición propia para la divulgación de la filosofía, pero no tiene que empezar de cero. Hay un sinnúmero de reflexiones y conocimientos y experiencias en la divulgación de la ciencia que pueden explorarse para llevarlas a la divulgación de la filosofía. Un segundo paso es la creación de espacios de formación institucionales. Y si en la divulgación de la ciencia a nivel licenciatura son muy pocas las materias de divulgación científica, en filosofía, materias dedicadas a la divulgación son prácticamente inexistentes. Después deberíamos llegar a la publicación de la literatura especializada, congresos de divulgación, la publicación de revistas e investigación de la divulgación de la filosofía, de las ciencias sociales y de las humanidades. Quizá algún día se pueda llegar, como en el caso de la divulgación de la ciencia, a la publicación de libros donde se muestren investigaciones actuales, pero ahora de las especialidades filosóficas, y se pueden divulgar tan extensamente como la de la divulgación de la ciencia. También podemos aprender no solo lo bueno, sino también lo malo que sucede en el campo de la divulgación de la ciencia. Por ejemplo, estar en especial alerta del famoso modelo de déficit. Otro problema para la divulgación de la filosofía que sucede tanto con la divulgación del arte, la historia y la ciencia son las lógicas de consumo, que crean tipos particulares de narrativas audiovisuales en redes sociales, sobre todo, aunque puede suceder en otros medios, que con el fin de acercarse al gran público, alcanzar mayor difusión, generan prácticas de infoentretenimiento. Y no porque la divulgación de la filosofía no puede ser creativa o lúdica, sino que esas formas importen más que el tratamiento de los contenidos. La dictadura del like, que lleva a prácticas como el clickbait, la normalización del engaño y el sensacionalismo. La divulgación de la filosofía es, por supuesto, necesaria y urgente en el caótico mundo actual. Y sabemos que la divulgación de la filosofía no es dar clases de filosofía y tiene sus propias particularidades, formas narrativas más cercanas a las formas del habla común o las formas literarias que académicas, tipos de escritura y otras formas de oralidad que no son las mismas de las prácticas académicas. Entonces es esencial la recreación del conocimiento. La divulgación de la filosofía no es solo redes sociales, y para confirmar esto están los talleres y los cafés filosóficos que se acercan más al tipo de práctica de la educación no formal.
Así, por ejemplo, también el conocimiento pedagógico didáctico es importante y necesario en la divulgación de la filosofía en espacios no escolarizados. Pensar la didáctica de la filosofía, pero ahora para un ambiente no escolarizado. Los principales problemas de la divulgación de la filosofía en realidad son muy parecidos a los retos de la divulgación de la ciencia. La filosofía, como la ciencia, son conocimientos complejos, altamente especializados, con un uso de conceptos específicos, teóricamente dependientes, un lenguaje técnico fuera del sentido común, y el reto divulgativo es en el ejercicio de la transposición o recreación divulgativa, el de conservar el sentido conceptual de la información. Conservarlo, pero sin las complejidades técnicas a la hora de hacer la recreación divulgativa. También se le pide que el discurso sea explicador y o didáctico, y además de creativo y entretenido. Por eso la creación de productos divulgativos no es nada sencillo y se requiere tener conocimientos tanto teóricos como prácticos especializados, no solo de la área en cuestión de la filosofía, sino también de la comunicación y de la divulgación. Por esa razón, no todos los profesionales de la filosofía pueden ser profesionales de la divulgación de la filosofía. Pues eso fue todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video. Hasta luego, amigos.